En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Reverenda Madre Priora, venerable comunidad de Carmelitas Descalzas de San José de Malagón. Amadísimos hermanos, en el corazón de Jesús de Teresa, Dios le concedió una sabiduría e inteligencia extraordinarias y una mente tan abierta como las playas junto al mar. Son palabras de la Escritura Santa que decíamos ayer, la Iglesia Nuestra Madre toma para el introito de la misa de Santa Teresa de Jesús. Dios le concedió sabiduría e inteligencia sin medida. Son los dones del Espíritu Santo a los que se refieren estas palabras, a aquellos que hacen que el alma deje de moverse por sí sola y empiece a actuar como un instrumento dócil en las manos de Dios. Vivo ya no yo, sino que es Cristo quien vive en mí y quien en mí alienta y quien a través de mí actúa. Por eso la capacidad de los santos para interpretar todos los sucesos temporales a la luz de Dios, para mirar como a través de un caleidoscopio que todo lo colorea de sentido sobrenatural, todos los acontecimientos y saber retomarlos desde ahí. Haciendo yo hoy mi meditación, pensaba ¿qué sentimientos embargarían el corazón de Teresa tal día como hoy, de hace 426 años? El 7 de octubre de 1571, solo hacía 9 años que ella había salido del monasterio de la Encarnación para comenzar su reforma descalza, solo 3 que había plantado este palomarcico en Malagón, cuando la Liga Santa, las tropas españolas, junto con las de Roma y Venecia, capitaneadas por un hombre hasta entonces un tanto desconocido, don Juan de Austria, vencían al turco en la batalla de Lepanto. Era un acontecimiento decisivo para la cristiandad. Dependía de ahí el influjo posterior del cristianismo y del evangelio en la mayoría de los países de Europa. Y el Papa San Pío V, uno de los pontífices más grandes de la historia de la Iglesia, había escuchado en su interior misteriosamente las palabras que un día escuchase Zacarías, el padre del precursor: Johannem es nomen eius, Juan es su nombre. Y había entendido que un personaje misterioso de nombre Juan había de vencer aquella batalla. Entonces el Papa le manda un encargo, que junto con todos los soldados de sus tropas, porque también él, el sumo pontífice, lo va a estar haciendo todo el tiempo que dure la refriega, tomen en sus manos el Santo Rosario y con él vencerán. Porque es María la celestial vencedora de todas las batallas de Dios. La Santa Madre, que nos dice en los primeros capítulos del libro de su vida que gustaba cuando pequeña de rezar sus devociones, en especial el rosario del que su madre era harto devota, sentiría sin duda el corazón lleno de júbilo por este doble motivo. Porque es oración completa y sumamente evangélica donde las haya el Santo Rosario. Ahora lo acabamos nosotros de rezar delante de su Divina Majestad expuesta. Seguramente no hay cauce por donde del cielo a la tierra desciendan tantas mercedes como con el rezo del Rosario devotamente rezado, poniendo atención en las palabras del Ave María y en la meditación de los misterios que rezamos, porque a otra cosa no lo llamo yo oración, aunque mucho meneen los labios, dice la Santa Madre, refiriéndose a esos que cuando van a hablar con Dios ponen menos atención que si fueran a hablar con un rey o con un dignatario importante, porque con él sí cuidarían las palabras que habrían de decir.
Hay un soneto hermosísimo de un literato contemporáneo español. El altar de la Virgen se ilumina y ante él de hinojos la devota gente su plegaria deshoja lentamente en la inefable calma vespertina. Rítmica, mansa, la oración camina, con la dulce cadencia persistente con que derrama el surtidor la fuente, con que la brisa la hojarasca inclina. Tú que esta amable devoción supones monótona y cansada y no la rezas porque siempre repite iguales sones, tú no entiendes de amores ni tristezas. Qué pobre se cansó de pedir dones, qué enamorado de decir ternezas. No podemos cansarnos, queridos hermanos, si estamos de veras enamorados de Dios y de sus grandezas, de tender las manos como mendigos de amor para que Él nos las llene, sino que a veces no sabemos y necesitamos quien nos enseñe. Necesitamos quien haya hecho de su vida un cultivo incesante de los dones del Espíritu Santo. Y en demanda de este auxilio viene Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, para enseñar cómo hemos de acercarnos a Dios. Porque Teresa es profeta. Es profeta en el sentido en que la Sagrada Escritura presenta a los profetas, no según ese significado equívoco que nosotros podemos tener del profeta como de aquel hombre que anuncia sucesos venideros. No, eso es solamente una parte del carácter de los profetas. Profeta es el que habla de Dios, el que habiendo experimentado las maravillas que el Señor ha realizado en él, no puede callarse y hace de su vida un grito incontenible para decir a sus hermanos contemporáneos: id a beber en la misma fuente donde yo he refrescado mis ansias de Dios. Y en este sentido Teresa es profeta, porque ante todo ella da testimonio de su vida. No habla nunca sino de lo que sabe por experiencia. Y es una experiencia tan vital que se ha posesionado por entero de su ser, y ella ya no puede entenderse a sí misma sino desde Dios. Tan es así que a las veces dice que se atrevería a discutir con todos los teólogos del mundo y a desmenuzar a todos los demonios del infierno, cuando se trata de defender aquellas verdades que su Maestro Celestial íntimamente le ha manifestado en la oración con una fuerza tan evidente, tan incontestable, que ella no puede dudar. Teresa es la sinceridad personificada. Es una mujer profundamente enamorada de la verdad, arraigada en la verdad, y por eso enemiga de toda hipocresía o exageración. Escribe de sí: ni por cosa del mundo dijera una cosa por otra. En las cosas que yo señaladamente digo, esto entendí o me dijo el Señor, se me hace escrúpulo grande poner o quitar una sola sílaba. Se aconsejó ella, porque tuvo la inmensa dicha de que el Señor le fue poniendo en su camino a aquellos hombres de ciencia y de virtud que en cada momento de su vida fue necesitando, con el sesudo teólogo dominico Fray Domingo Báñez, que ha pasado a la historia de la teología española como una de sus figuras más señeras en el siglo XVI. Era un frailecito joven recién ordenado cuando en aquel pleito de Ávila en que sus habitantes querían deshacer el convento de San José porque se llevaba las aguas de ciertos sectores de la ciudad, él se levantó a defender a aquellas pobres descalzas que acababan de hacer sonar hacía pocos días una campanita ronca, porque así empezó la descalcez en San José. Pues le tocó después examinar el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús y da un precioso testimonio acerca de la veracidad de la santa. Esta mujer, a lo que muestra su relación, aunque ella se engañe en algo,
al menos no es engañadora, porque habla tan llanamente bueno y malo y con tanta gana de acertar que no deja dudar de su buena intención. De una cosa estoy yo bien cierto cuanto humanamente puede ser, que ella no es engañadora, y así merece su claridad que todos la favorezcan en sus buenos propósitos y buenas obras. Ya en vida de la Santa Madre era un hecho patente, era la claridad por esencia, la sinceridad personificada, lo más lejano a todo asomo de hipocresía o de doblez. Por tanto, no estamos, como a veces algunos han querido presentar su figura, ante una visionaria de imaginación calenturienta o volcánica. No. Teresa es una mujer clarividente y práctica, con los pies en la tierra. Alguien ha dicho, retratándola en brevísimas pero certeras palabras, que Teresa es el sentido común canonizado. Negociadora y baratona, como dice de sí misma, activa y tenaz, escribe cartas y resuelve problemas económicos con la misma naturalidad con la que habla de los más elevados fenómenos místicos. No hay desdoblamiento de su personalidad, no vive de cara a la galería, no hace el papel en ciertos momentos, no hay tonos postizos en su escritura. Todo es natural. Al leer sus obras, percibimos la misma vibración sincera en una salida llena de gracejo que en una descripción sobre un éxtasis de la Santísima Trinidad. Y tal vez este es el motivo de que Teresa sea líder, porque Teresa es líder. Ha nacido para ser líder. Desde los primeros años de su vida tiene un encanto irresistible. Tiene la gracia de atraer la atención como un imán de todos aquellos que la rodean. Ella sabe contagiar ilusiones siempre frescas, llenas de juventud, sabe embarcar a todos en su aventura. No hay más que recordar la huida ilusionada a tierra de moros, a la que arrastra a su hermanito, niños todavía, hasta que su tío le sale al encuentro en el puente de la Adaja. Vamos a que nos descabecen por Cristo, porque es muy barato comprar así el reino de los cielos. Cuando ha de escaparse de su casa para entrar monja, arrastra también a otro hermano, para que él pida a su vez su admisión entre los dominicos, sino que él había olvidado avisarlo a los frailes y no puede después ingresar. Comentando estas dotes naturales de Teresa, este atractivo encantador, el padre Efrén de la Madre de Dios, uno de los más eximios teresianistas actuales, fallecido recientemente, dice que son como las bases biológicas de un futuro magisterio y un carisma fundacional. Explica San Bernardino de Siena en un precioso sermón sobre San José que cuando Dios nuestro Señor quiere destinar a una persona para una obra y una misión concreta y determinada, le prepara desde el comienzo de su vida con las gracias necesarias y suficientes para desempeñar en el mundo y en la Iglesia esta misión. Es doctrina también de Santo Tomás de Aquino, y no podemos dudarlo cuando esto se refiere a Teresa de Jesús, nuestra Madre. La preparó el Señor muy mucho y muy bien, porque las gracias de Teresa estaban destinadas a resonar en la Iglesia, no eran para ella sola. Ella es consciente del influjo sobrenatural que supone un fenómeno místico. Una merced es dar el Señor la merced, dice, y otra, entender qué merced es y qué gracia. Otra es saber decirla y dar a entender cómo es. Y a ella le concedió el Señor las tres mercedes: la de recibirlas, la de entender cuáles eran y la de exponer con una donosura incomparable, porque no hay deleite como el de leer sus obras, a aquellas mercedes que el Señor le concedía. Ella misma nos habla de la gracia interior que le impulsa a escribir. Es excelente doctrina y no mía,
sino enseñada de Dios. Muchas cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía mi Maestro celestial. Llega incluso el momento en que Teresa no sabe ya si escribe por obediencia o por necesidad. Ojalá pudiera yo escribir con muchas manos para que unas por otras no se olvidaran. Se sabe consciente de su carisma profético. Se sabe como una fuente en continuo desbordamiento cuyas aguas han de llegar a los demás, no solo a sus hijas las descalzas, no solo a los cristianos de su tiempo, sino a los hijos de la Iglesia de todos los tiempos. Y por eso quisiera ella tener muchas manos para escribir, para engolosinarnos con las grandezas de Dios nuestro Señor. Oh Dios mío, quien tuviere entendimiento y letras y nuevas palabras para encarecer vuestras obras como lo entiende mi alma. Te atrevías, Teresa, a pedir nuevas palabras, y tus palabras siempre eran nuevas, llenas de juventud y de limpia hermosura, encantadoras para aquellos que en nuestra pobreza, tendiendo las manos, queremos buscar a Dios. Hablábamos ayer de los místicos. Los místicos, queridos hermanos, son testigos cualificados, privilegiados de las realidades sobrenaturales. Son transmisores de una experiencia de Dios hacia aquellos que, estando llamados a ser águilas reales, no hemos salido todavía del triste estado de aves de corral. Y los místicos vienen a gritarnos: volad, porque estáis llamados a una vocación más alta. Como Juan, el dulce evangelista, ellos transmiten lo que han visto, oído, lo que han palpado con sus manos, la palabra de la vida. Por eso en su testimonio hay fuerza y hay convicción. En medio de tanta palabrería hueca como nos invade y nos envuelve hoy, rodeados como estamos por las voces de tantos falsos profetas que prometen y no cumplen, que engañan con felicidades pasajeras, de tantos pretendidos maestros que no son testigos, porque como decía el Papa Pablo VI en su encíclica Evangelii Nuntiandi, el mundo de hoy ya no tiene necesidad de maestros, sino de testigos, de aquellos que enseñando algo no lo enseñen solo con su boca, porque estamos cansados de palabras, sino con su vida y sus obras. Callar y obrar, solía decir San Juan de la Cruz. Por eso los místicos se hacen oír por sí solos, porque es su vida la que habla. En nuestros tiempos, el Concilio Vaticano II, en su Constitución Dei Verbum sobre la palabra de Dios, ha exaltado la misión de los místicos en la Iglesia como testigos que penetran y enriquecen la comprensión del mensaje revelado. No nos hace falta ya, ha dicho un teólogo de nuestros tiempos, el padre Congar, una teología sentada, una teología de frío estudio, una teología de cátedras. Necesitamos una teología arrodillada, una teología hecha de oración, de humildad profunda del hombre que se sabe necesitado de Dios. Y estos son los místicos, teólogos arrodillados. En este sentido, y en plena sintonía con el magisterio de la Iglesia, Teresa es testigo excepcional del camino de la gracia, desde el pecado y la conversión hasta el matrimonio espiritual. Todo el precioso arco iris que recorre el alma que empieza a caminar hacia Dios desde sus comienzos, en las tres vías que llaman los teólogos espirituales, purgativa, iluminativa y unitiva. Todo ese camino precioso, el abrazo de Dios, nos lo expone Teresa de una manera singular, irrepetible. Todo confluye para que su testimonio no quede recluido en la intimidad de un confesonario. Seguramente muchas de sus hijas, las carmelitas descalzas,
sean favorecidas por Dios, porque esa es la vocación a la que están llamadas, la oración y contemplación, porque este fue nuestro principio, de esta casta venimos, y aquellos santos padres nuestros que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro, esta preciosa Margarita de que hablamos, les dice ella, pues seguramente sus hijas reciban también muy señaladas mercedes del Señor, porque solo a la oración dedican sus vidas. Pero seguramente sus hijas no estén llamadas a transmitirlas como las transmitió la madre. Por eso se equivocarían si se dedicasen a escribir o a querer salir en los medios de comunicación. No es esa la vocación de las carmelitas. Es, desde el ocultamiento y el silencio, irradiar al mundo el valor de una verdad, que Dios está vivo y por eso merece que se le entreguen no una, sino 1000 vidas si se tuviesen. Pero la madre no. A la madre la había tocado Dios con su dedo para que sus mercedes fuesen luz que iluminase al mundo. Y el testimonio se transforma en magisterio. Es perfecta la coherencia entre lo que ella vive y lo que la Iglesia cree. Y esta es la mejor garantía de la autenticidad de su mística teología, como la llama ella. Y esta sigue siendo para nosotros, hermanos, la mejor garantía de que alguien dice la verdad según el Evangelio del Señor. Primero, que sus palabras concuerden con su vida. Segundo, que su vida concuerde con el camino trazado por el magisterio de la Iglesia. No son tiempos de creer, sino a los que viéredes van conforme a la vida de Cristo, les dice ella a sus hijas, en un tiempo también de profundo confusionismo, y a fe que sus hijas supieron aprender la lección. Santa Teresita del Niño Jesús, carmelita francesa en el siglo pasado, recibió en cierta ocasión un folleto espiritual que le hizo mucho bien y quiso tenerlo siempre a mano. Mas desde el punto y hora en que supo que el sacerdote que lo había escrito estaba en rebeldía con su obispo, les dijo a sus hermanas, no quiero saber más de este escrito. Así las había enseñado Teresa de Jesús. No son tiempos de creer, sino a los que viéredes van conforme a la vida de Cristo, obediente, casto y pobre. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de la sabiduría de Teresa, de su inteligencia extraordinaria, de su mente abierta como las playas junto al mar? Porque decíamos al principio que aunque son dones del Espíritu Santo, sin embargo, ella los cultivó y los perfeccionó, ¿y de qué manera? Mirad, hermanos, la buena voluntad y toda la industria que nosotros queramos poner no serían suficientes para que la oración de recogimiento penetre toda nuestra vida. Le es necesario otro apoyo, y nos lo va a indicar la santa, ilustrada por su experiencia. Se trata de la lectura espiritual. Fue devoradora insaciable de libros desde que aprendió a leer en su más tierna infancia, cosa entonces no usual en las mujeres. ¿Qué gozo nos daría ahora poder tener en las manos aquel libro de caballerías que ella compuso? Su madre, doña Beatriz, casada muy jovencita con don Alonso de Cepeda, que había enviudado, buscaba algún entretenimiento en aquella su vida anodina y cansada de esposa del siglo XVI. No era una cosa señaladamente mala, aunque a Teresa dice que no le hizo bien. Y era la lectura de libros de caballerías que había en su casa, a los que su madre era aficionada. No necesitaba más Teresa para que su imaginación riquísima encontrase escenarios en los que situar nuevos personajes que se presentaban en su mente. Y sin dudarlo, tomó la pluma y se puso a componer un libro que desapareció no sabemos cuándo ni dónde. Más tarde, después de entrar monja en el monasterio de la Encarnación de Ávila, tiene que ir a pasar
por la enfermedad que padece en los comienzos de su vida religiosa, una temporada a Ortigosa, en casa de su tío Pedro, que quería entrar Jerónimo. Le cuenta ella, con la sencillez y la sinceridad que la caracterizaba, sus problemas y sus deseos en la vida de oración, sus sequedades y sus distracciones, sus desganas y sus miserias. Y su tío le da un libro por entonces en boga, el tercer abecedario espiritual de Fray Francisco de Osuna. Allí encuentra ella lo mismo que le ocurría. También leerá las epístolas de San Jerónimo, que le infunden valor para hablar de vocación a su padre, aunque toda la respuesta que obtenía de don Alonso era: no en mis días, hasta que tiene que escapar de casa, con tal dolor que no creo será igual cuando me muera, porque me parece cada hueso se me desapartaba de por sí. Lee también los Morales de San Gregorio, cuyas meditaciones sobre el libro de Job la ayudan a sobrellevar los sufrimientos de su enfermedad en los comienzos de su vida religiosa. Parecíame a mí en este principio que digo, que teniendo yo libros y cómo tener soledad, que no había peligro que me sacase de tanto bien, los dos elementos indispensables para los principiantes en la vida espiritual, los libros y la soledad. Quien conoce la verdad ama con pasión, escribió con su ardor característico Santa Ángela de Foligno. Teresa fue una buscadora insaciable de la verdad, conoció vitalmente la verdad y por eso fue una amante apasionada de la verdad con mayúsculas, de la única verdad. Hay un axioma teológico de la escolástica: nihil volitur nisi precognitum. Nada se puede querer, nada se puede amar, sino lo que de algún modo se llega antes a conocer por los sentidos. Teresa lo expresará preciosamente en una de sus exclamaciones encendidas: «Oh Señor y verdadero Dios mío, quien no os conoce no os ama». Por eso hay que estar profundizando constantemente en el conocimiento de Cristo el Señor. Todo lo estimo basura con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, nos dice San Pablo. Y como el amor no se cansa de preguntar y se sirve de todos los medios de investigación que tiene a su alcance, así lo hizo la Santa Madre. Por todos los caminos se introdujo para que le informasen un poco más acerca de Dios y poder amarlo más. Así también Santa Teresita del Niño Jesús buscaba durante su oración en los textos y escenas evangélicas el modo de conocer el carácter de Jesucristo. Si nosotros, carísimos hermanos, viviésemos con estas ansias, conocer el carácter de Jesucristo, asimilarnos a Él, alcanzar un corazón como el suyo. Hemos de reconocer que uno de los mayores males de nuestro tiempo es la ignorancia religiosa, la falta de formación que se constata con tristeza en buena parte de los fieles que se llaman católicos, pero que no se ocupan de robustecer su fe. Incluso los que permanecen fieles a las prácticas religiosas, lo único que conocen son algunas nociones prácticas de comportamientos morales, pero muy pocas de las referencias al dogma. Y en consecuencia son cristianos sin luz y sin fuerza, que no tienen influencia en el ambiente en que están, que no son levadura en la masa. Si nosotros nos preocupásemos de meditar cada día las verdades de nuestra fe al hilo del Evangelio, al hilo de la liturgia, al hilo de las enseñanzas de los santos, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos leído, siquiera un poco, ese de los muchos regalos que nos ha hecho el Papa actual en su pontificado, el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Cuántos nos preocupamos de adquirir sus encíclicas preciosas y necesarísimas en sus enseñanzas y leerlas, a ver lo que nos dice nuestro Padre común? Y sin embargo, ¿cuántos nos conformamos
En lo poco que oímos en las pláticas y sermones, cuanto más breves mejor, mientras estamos tal vez pensando en otras cosas. Esto no es ser cristianos comprometidos. Hemos de tener deseos de formación, deseos de conocer al Señor y a su esposa inmaculada, la Iglesia Santa, y a ver lo que ella nos enseña, si es que nosotros de veras queremos ser fieles hijos suyos. Por eso constatamos en nuestros días el extraño fenómeno de almas rectas, buenas incluso, que para satisfacer una honda necesidad de vida espiritual recurren a religiones orientales, a métodos extraños de oración que están más cerca de la abstracción mental que de la afectividad del cristianismo, porque no conocen la religión de su bautismo. Esto sin detenernos a hablar de esos insensatos que pretenden buscar la verdad en horóscopos o en adivinadores. Qué inmensa lección nos da Teresa sobre este punto. Tenía mucha menos facilidad que nosotros para formarse. Eran otros tiempos, no abundaban tanto los libros y tantos medios como nosotros nos podemos acoger. Y sin embargo, ella ávidamente devoraba todos los libros que caían a su alcance. En la biblioteca de su padre, don Alonso, se guardaban los mejores libros de la época. En su celda de la Encarnación, doña Teresa tenía lo que hoy llamaríamos los bestsellers religiosos, los más vendidos y los más leídos. Cuando escriba las constituciones para sus monjas, reservará un parágrafo a los buenos libros que hay que tener, enumerando sus preferidos, que entonces podían ser muy pocos: el Kempis, al que ella llama Contemptus Mundi, el Cartujano, la vida de Cristo del Andulfo de Sajonia, las meditaciones del Padre Granada, las cartas de San Juan de Ávila, porque es en parte tan necesario este mantenimiento para el alma como el comer para el cuerpo, dice ella a sus hijas. Además, Teresa se preocupó de tratar con los mejores teólogos de España: Fray Luis de Granada, San Francisco de Borja, San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, sus enequitas, tal vez el mejor especialista entonces en temas espirituales, aunque el más escondido también. Sermones y consultas. Nunca fue tan mal un sermón que no me gustase, escribirá ella benévolamente. Sermones y consultas han ido plasmando en su alma la verdad con más fuerza incluso que los libros. Por eso su estima a los letrados, y más si eran religiosos, porque hartas hambres y sueños y trabajos han de pasar, para que además tengan que enseñarnos a los que no sabemos. Y de ahí también su miedo a los medio letrados. Buen letrado nunca me engañó, dice ella, y en la controversia entre espirituales y letrados, sin dudarlo, apuesta por los letrados, porque han estudiado las verdades y saben responder. Pero el maestro decisivo de Teresa es Jesús. Su majestad fue siempre mi maestro. Si el Señor no me mostrara, yo pudiera poco con los libros de prender, porque no era nada lo que entendía hasta que su majestad por experiencia me lo daba a entender, ni sabía lo que hacía. Pero el contraste entre los libros y la experiencia, los letrados y el maestro divino, se pone de relieve con ocasión del índice de libros prohibidos en 1559. Vamos a hacer una sencilla composición del lugar. 180 monjas en el monasterio de la Encarnación de Ávila. Diferencias de clases tan grandes que no se dan ni entre nuestra sociedad de hoy. Pocas podían tener acceso a los libros, tampoco todas sabían leer. Doña Teresa sí, y bien, y entender mejor. Y tenía una colección que era el alimento de su alma. Pero don Fernando de Valdés, ay, don Fernando de Valdés, el gran inquisidor, no tiene otra cosa que hacer que elaborar una lista de libros que no se podían leer so pena de excomunión, y lo que son las cosas.
son los libros de cabecera que hoy tiene toda biblioteca espiritual. Cuando se quitaron muchos libros de romance, quiere decir escritos en castellano, que no se leyesen, yo sentí mucho, porque a algunos me daba recreación leerlos, y yo no podía ya por dejarlos en latín. Me dijo el Señor: no tengas pena, que yo te daré libro vivo. El Señor no dio a Teresa libro vivo, se dio a sí mismo. Él fue el libro, siempre abierto, siempre ofreciendo una explicación de claridad meridiana, donde Teresa pudo entender la verdad de Dios, la verdad de las criaturas y su propia verdad. Jesucristo, hermano, el más hermoso de los hijos de los hombres, nuestro Dios encarnado, quiere ser tu libro vivo, pero tenemos que acudir a Él con deseo de aprender, con deseo de agradarle, diciéndole desde la humildad desconfiada de un corazón que ama: habla, Señor, que tu siervo escucha, que yo no quiero sino hacer lo que tú quieras. O como le decía Teresa, tomando aquella frase de las confesiones de San Agustín: da quod iuves, et iuve quod vis. Dadme, Señor, lo que mandas, y manda lo que quisieres. Aquí está, Señor, tu esclavo. Quiero hacerme por ti como Teresa, siervo del amor. Quiero que tú seas mi libro vivo. Y para eso, hermanos, tenemos que acercarnos, como lo hizo Teresa, a la carta que el Señor nos ha escrito con infinito amor, su palabra, la Sagrada Escritura. La espiritualidad de Teresa y toda su vida, y esto no era frecuente en el siglo XVI y menos en las mujeres, es profunda y eminentemente bíblica. Está basada en la lectura atenta, afectiva, cordial de la palabra de Dios. No como quien lee un documento frío y pasado, sino como quien lee algo que el Señor le acaba de escribir para él solo, donde le está manifestando su voluntad. Todo el daño que viene al mundo, le dijo el Señor en una revelación, es de no conocer las verdades de la Escritura con clara verdad. No faltará una tilde de ella. Teresa confesará que está dispuesta a morir 1000 muertes por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, y dirá: siempre yo he sido aficionada y me han recogido más las palabras de los evangelios que libros muy concertados. Ahora, hermanos, yo os pregunto y me pregunto, ¿con qué frecuencia vamos nosotros a beber en la fuente inexhausta y limpia de la Sagrada Escritura? ¿Con qué frecuencia obedecemos la profecía de Isaías? Una invitación llena de dulcedumbre. Audietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Y esas son sus fuentes, sus palabras, hechas de amor, pensadas desde toda la eternidad para ofrecernos un camino seguro por el que podemos ir al cielo. La Escritura Santa, el alimento cotidiano de todos los amigos de Dios. Hay que reconocer, con sincera humildad, sin que nos duelan prendas, que nuestros hermanos separados, los protestantes, nos han tomado en esto la delantera. Están en un error, es cierto, porque la sola Escritura no vale. La Escritura tiene una intérprete autorizada e infalible, que es la Iglesia nuestra Madre, y ellos no creen en esto. Pero en cuanto a la lectura asidua de la palabra de Dios, ya lo creo que van por delante. ¿Por qué entonces nosotros, hermanos, que creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que creemos que nuestra religión es el remedio de todos los males presentes y futuros,
no vamos a saciar nuestros espíritus, resecados a veces por el materialismo práctico que envuelve nuestra atmósfera, en la palabra de Dios. Estos días estamos posando nuestros ojos en Teresa de Jesús, nuestra Madre. Y Teresa es exégesis viva de la palabra de Dios, comentario viviente de la Biblia. Si quisiésemos ver en una persona como sintetizada toda la verdad de la Sagrada Escritura, casi no tendríamos que ir sino a los pies de la Santa Doctora, mirar a sus ojos como dos carbones encendidos en los que se ha reflejado la hermosura de Dios y encontrar allí todas las gestas del Dios de las caballerías, como ella le llamaba en el Antiguo Testamento, y todos los requiebros enamorados del cantar de los cantares, dilectus meus mihi et ego illi, mi amado es para mí y yo soy para mi amado que apacienta entre los lirios. Y las exclamaciones hechas de amor y de arrepentimiento y de acción de gracias y de alabanza y de súplica contenidas en los salmos de David. Y las verdades que aparecen en los libros sapienciales. Delicie me esse sunt cum filios homini. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres, dice el libro de los Proverbios. O los milagros y las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, o las enseñanzas sublimes de San Pablo y de los demás apóstoles en sus cartas, o el grito enamorado de Juan Evangelista con que se cierra el Apocalipsis: Veni Domine Jesús, Spiritus et sponsas dicit, ven. El Espíritu y la esposa dice: ven, Señor Jesús. Teresa de Jesús dice: ven, Señor Jesús, sobre estos tus hijos, mis hijos también, porque hijos de este pueblo de Malagón que es el mío, ven sobre ellos, ilumínalos, ábreles verdadera hambre de ti, verdadera sed de tu palabra, que no se conformen con hacer de su cristianismo una serie exteriorizante de prácticas o practiquillas con las que tranquilicen su conciencia. Hace falta más. Dales verdadero deseo de volar a las alturas, verdadero deseo de decirte como yo te lo digo, desde mi cielo, Jesús, que eres tú. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Dales que en compañía de la Virgen Sacratísima, oyente de tu palabra y cumplidora fiel de tus deseos, te busquen solo a ti, te deseen solo a ti, te amen solo a ti, te encuentren solo a ti, te adoren solo a ti. Sería un imposible que nosotros nos olvidásemos de Teresa por buscar a Dios. Sí podemos hacer algo más sencillo y más gratificante para nosotros: buscar a Dios tomados de la mano de Teresa, ir al encuentro de las palabras de Dios tomados de la mano de Teresa, y decir a Teresa como un día los discípulos de Emaús, con los corazones encendidos como ascuas, dijeron al Divino Maestro cuando se sentaron a la mesa: Señor, explícanos las Escrituras. También nosotros hoy a ella: Madre nuestra, explícanos las Escrituras, para que luego podamos exclamar también como los dos de Emaús: non era tarde tor nostrum sicut hablabans. No ardía nuestro corazón mientras él nos explicaba las Escrituras. Vámonos a los pies de la Santa Madre y dejemos que, según ella nos va explicando las verdades de Dios, arda nuestro corazón como un fuego inextinguible, porque ella sabe qué deseos ha de encender en nosotros para que nosotros nunca claudiquemos de la búsqueda del único que merece la pena ser buscado,
Jesucristo nuestro Señor. Así sea.